dos hermanos de Longside, Manchester, Reino Unido, que habían crecido en un hogar desestructurado escuchando a The Beatles, The Stones, The Kinks o a Small Faces, cumplían su sueño de debutar en la música sin imaginar lo que la vida les depararía casi 30 años después. Definitely Maybe es el álbum debut del grupo británico Oasis, publicado en agosto de 1994 por Creation Records. Reuniendo varias características del rock y roll británico desde los Beatles y Rolling Stones, Definitely Maybe alcanzó el número 1 en las listas del Reino Unido en septiembre de 1994 y sorprendentemente, el álbum vendió alrededor de 1.700.000 copias en Estados Unidos. En total hasta el día de hoy, el disco ha vendido alrededor de 15 millones en todo el mundo. Este álbum, junto con el tercer álbum de la banda Blur, Parklife, fueron las bases que popularizaron el Britpop y el rock alternativo británico por todo Reino Unido, que posteriormente alcanzaría su apogeo a mediados de los 90 y que se expandió con alto éxito y popularidad por todo el mundo. Oasis, anteriormente llamado Rain, fue formado en 1991 por Liam Gallagher, Paul Bonehead Arthurs, Paul Dixie McGuigan y Tony McCarroll. Al grupo pronto se unió el hermano mayor de Liam, Noel, quien insistió en que el grupo le daría el control total y trabajaría hacia la fama mundial si se unía. Con Noel Gallagher recién establecido en el grupo, Oasis contrató al estudio Mount Now Valley cerca de Rockfield a finales de 1993 para grabar su primer álbum. Su productor era Dave Batchelor, a quien Noel conocía de sus días trabajando como roadie para Inspiral Carpets. Las primeras sesiones en el estudio fueron desastrosas. Al día se gastaban 800 libras que no iban a ninguna parte. La banda estaba cada vez más estresada y el papel de Dave Batchelor como productor no era muy bueno. Finalmente, Noel decidió prescindir de él y trasladarse junto al grupo a los estudios Sawmills, en Cornwall. Las pistas grabadas en los estudios Rockfield constan de la primera versión de Definitely Maybe. En enero de 1994, el grupo regresó de un viaje desafortunado de Ámsterdam y se dispusieron a regrabar el álbum en Sawmill Studio en Cornwall. Esta vez las sesiones fueron producidas por Noel junto a Mark Coyle. El grupo decidió que la única forma de replicar su sonido en vivo en el estudio era grabar juntos sin insonorización entre instrumentos individuales, con Noel sobregrabando numerosas guitarras después. Los resultados aún se consideraron insatisfactorios, y había pocas posibilidades de otro intento de grabar el álbum, por lo que se tuvieron que utilizar las grabaciones ya realizadas. Desesperado, Marcus Russell de Creation se puso en contacto con el ingeniero y productor Owen Morris. Morris recordó después de escuchar las grabaciones en Sawmills: "Solo pensé, se han equivocado aquí. Supuse que en esa etapa Noel estaba completamente jodido". Marcus dijo: "Puedes hacer lo que quieras, literalmente, lo que quieras". Entre las primeras tareas de Morris estaba eliminar las capas de sobregrabaciones de guitarra que Noel había agregado, aunque señaló que las sobregrabaciones le permitieron construir la dinámica musical de canciones como Columbia y Rock and Roll Star. Morris trabajó en la masterización del álbum en el estudio de Johnny Marr en Manchester. Recordó que Johnny Marr estaba horrorizado por todo lo que estaba pasando y cuestionaba las opciones de mezcla de Morris. Morris agregó retrasos de cinta de corchea en la batería, lo que dio un ritmo adicional a los ritmos básicos de McCarroll. También empleó el retardo de cinta para doblar la batería de Columbia, dando a la canción un ritmo más rápido, y se programaron panderetas en varias canciones para seguir los éxitos de la caja de McCarroll. Morris también usó una técnica que había aprendido de Bernard Sumner mientras grababa el álbum homónimo del grupo Electronic de Sumner, enrutando el bajo a través de un Minimoog y usando los filtros para eliminar los agudos, que usó para ocultar una interpretación imprecisa, y comprimió fuertemente la mezcla final hasta un punto que admitió que era más de lo que normalmente se consideraría profesional. Morris completó su mezcla final del disco en la consola Neve antigua durante el fin de semana festivo en mayo en Studio 5 en Matrix Recording Studios en el distrito de Fulham de Londres. El periodista musical John Harris señaló: "El milagro fue que la música que había pasado por tantas manos sonaba tan dinámica. El guiso cargado de guitarras que había heredado Morris había sido remodelado para convertirlo en algo positivamente manejable". Y aunque costó, llegó la magia. El sonido ganó volumen y contundencia, se grabaron las últimas canciones, y se gestó uno de los grandes discos de rock de finales del siglo XX, desde la primera canción a la última.
La fotografía de la portada del álbum fue tomada por el fotógrafo de rock Michael Spencer Jones en la casa del guitarrista Bonehead. La imagen se inspiró en la portada del LP recopilatorio de 1966 de The Beatles, A Collection of Beatles Oldies, y en la posición de Liam en el suelo se basó en una visita que Spencer Jones había hecho a la sección de egiptología del Museo de Ciencias de Manchester. En una entrevista de 2019, Spencer Jones dijo que la idea de fotografiar a la banda en la casa de Bonehead vino de Noel, quien originalmente quería que la banda estuviera sentada alrededor de la mesa del comedor de Bonehead. Spencer Jones, en cambio, sugirió sacar las fotos en el salón, frente a un ventanal. También dijo que le pidió a Liam que se tumbara en el suelo para desviar la atención del suelo de madera de la habitación, que en su opinión haría que la imagen pareciera un anuncio de barniz. La copa de vino a la derecha de Liam estaba llena de Ribena diluido. Aunque una leyenda urbana sugiere que esto se usó porque la banda no podía pagar el vino, Spencer Jones explicó que en realidad era porque el vino tinto a menudo resulta negro en lugar de rojo en las imágenes. Spencer Jones pidió a la banda que les trajera objetos de valor personal para agregarlos a la foto de la portada. Por lo que respecta al título del disco, Noel había asegurado en alguna ocasión que se trataba de una frase que utilizaba a veces y que le gustaba por su sentido contradictorio. Vendría a traducirse como seguro, quizás. Cuando le preguntan si tiene algún significado oculto, él se limita a decir definitely, maybe. There's loads of flyers on the wall, and one of them, the words, I don't know what it was advertising, whether it was a night at a fucking disco or something stupid, or a poetry reading class, or fucking, I don't know. And on the thing was definitely maybe. Definitely Maybe recibió una gran aclamación de la crítica y fue un éxito comercial, con muchos críticos y oyentes dando la bienvenida al valiente optimismo del álbum, particularmente en una era de rock dominada por el grunge estadounidense que parecía estar en desacuerdo con el álbum. Las habilidades melódicas y de composición de Noel, junto con la voz de Liam, recibieron elogios especiales. Keith Cameron de NME llamó a Noel un artesano del pop en la tradición clásica y un maestro de su oficio, y creía que lo único equivocado sobre Definitely Maybe es su título. Todo lo demás grita certeza y grandeza. En los Estados Unidos, Rolling Stone incluyó el álbum en su resumen de fin de año de los discos más importantes de 1994, con Paul Evans diciendo: Liam Gallagher tiene la genialidad dada por Dios. Y con su hermano Noel proporcionándole rockeros suntuosos, es fácil ver por qué este quinteto es el modelo del próximo año. Más pesado en la guitarra que Blair o Sweat, son el conjunto más simple y pegadizo. Neil Strauss de The New York Times escribió sobre las canciones: Por sí solo, cada uno suena como un clásico, ondulado con fuertes ganchos de guitarra, fuertes ritmos de baile y coros memorables. La entrada era toda una declaración de intenciones. Noel Gallagher lo ha dicho muchas veces. Aquel era un disco sobre drogas, alcohol y rock and roll. Y Rock and Roll Star era el perfecto resumen de las intenciones del quinteto de Manchester. Querían ser estrellas del rock. Tras toda una vida de clase obrera entre la oficina de empleo, querían que alguien les hiciera caso, hacer algo grande y emular a sus héroes musicales, como Beatles, Stones, T-Rex. Esta era la canción que lo resumía todo. Shaker Maker fue el segundo single de Oasis, lanzado en junio de 1994. Si la despojas de todo su envoltorio sónico psicodélico, la canción tiene ritmo de blues. Aunque su estribillo también esconde versos que fueron acusados de plagio de una canción de 1971, que se popularizó gracias a un anuncio de Coca-Cola, I'd Like to Teach the World to Sing Us, era obra de los británico-australianos The New Seekers. El día que la demanda obligó a Oasis a pagar $500,000 australianos, Noel dijo irónicamente que ahora toda la banda bebía Pepsi. Shaker Maker fue grabada en los Clear Studios del mismísimo Johnny Marr, The Smiths, y mientras iban hacia allí en el taxi, les faltaba el último verso de la canción. Al pasar por la tienda de discos Sifters, a Liam se le encendió la lucecita y escribió las últimas líneas de la letra. Otra curiosidad, por si te lo habías preguntado alguna vez, Shaker Maker era un juguete de los 70 que Noel tenía de pequeño. El 8 de agosto de 1994, 3 semanas antes de la publicación del disco, salió el tercer single de adelanto. Y si con Supersonic y Shaker Maker, Oasis habían demostrado su estilo rockero y psicodélica, con Alive Forever nos dieron toda su sensibilidad melódica. La canción que, al llevarla Noel al local de ensayo, los demás le decían que les estaba vacilando y no podía ser suya, pero sí, lo era.
El hermano mediano de los Gallagher la había escrito durante su época con los Inspiral Carpets, inspirado por el Shine a Light de los Stones. Una canción cabreada con una melodía feliz. Así describe Noel Gallagher a esta canción con el que se acercan a la crítica social o política, aunque ha comentado alguna vez que Oasis solo se vuelve una banda política cada 5 años, cuando van a votar al Partido Laborista. Según explica Noel, Up in the Sky es una canción anti-establishment contra todas aquellas personas que quieren erigirse en voz de una colectividad sin conocer los problemas reales de la gente. Y aquí puede referirse a políticos, músicos, estrellas del cine, según explica en el documental sobre el disco. En la época en que compuso y grabaron canciones como esta, no paraba de escuchar una y otra vez Revolver de The Beatles. Esta fue la primera canción que Noel compuso estando ya en Oasis. Al ir a ensayar y ver que lo demás no sabían ni una canción de The Beatles, decidió componer una para la banda. Inicialmente era instrumental, pero un día en el estudio de The Real People decidieron ponerle letra. El nombre de la canción hacía referencia al Hotel Columbia de Londres, donde se había alojado con Mark Coyle en largas noches de desfase en la etapa Inspiral Carpets. Otra versión dice que fue uno de los diversos hoteles que prohibieron la estancia a Oasis tras haber tirado todo el mobiliario por la ventana, al más puro tópico del rock and roll. El disco estaba prácticamente grabado, y Alan McGee quería que Bring It On Down fuera el primer single. Mientras la intentaban grabar en el estudio The Pink Museum de Liverpool, y viendo que la cosa no iba bien, Noel se retiró unos minutos a la parte trasera, mientras el resto de la banda pedía algo de comida china y se tomaba un pequeño descanso. Al cabo de unos minutos, Noel volvió y les dijo: Paremos la sesión, tengo otra canción. La canción era Supersonic, y las letras que acababa de escribir de un momento a otro en unos minutos, se montó sobre una base jam instrumental que habían improvisado al inicio de la sesión para calentar anteriormente, y que algunos acusan de ser un plagio de la Miss Sweet Lordy de George Harrison. En las letras había referencias a Yellow Submarine de los Beatles. En solo 11 horas, la canción pasó de no existir a estar grabada y mezclada tal y como acabaría publicada. McGee y los demás cambiaron de opinión en cuanto la oyeron. Salió un 11 de abril de 1994 y contaba con Tony Griffiths de The Real People en los coros. Nunca sabremos qué habría pasado si Bring It On Down hubiera sido el primer single de Oasis, tal y como quería McGee antes de escuchar Supersonic. Quizás habría cambiado la percepción inicial de la banda, porque esta canción se alejaba un poco del resto de canciones del disco. Sin duda, era la más punk rock, y ese riff de guitarra y esa batería te podían llevar a pensar en los Sex Pistols o en los Stooges. Owen Morris la grabó con lo que llamaba método Brick Wall, que consistía en llevar la canción al límite de la distorsión, con los volúmenes lo más altos posibles. Cabe mencionar que fue la última canción que grabaron para el disco. Cigarettes and Alcohol salió en octubre, una vez que Definitely Maybe ya estaba en la calle y causaba furor. Es otra de las canciones que resume a la perfección el espíritu del álbum y su mensaje escapista de la vida. Noel presumía de ser de las pocas bandas que habían llegado al top 10 reconociendo abiertamente que consumían cocaína, como evidenciaba esta canción. Cuando Owen Morris masterizó el disco en el estudio de Johnny Marr, el que fue guitarrista de los Smiths no entendía alguna de sus decisiones, como el ruido inicial de esta canción, que le parecía un fallo técnico en la mezcla final. Está inspirada en un buen amigo de Noel Gallagher, Peter "Dixie" Deary. Se trata de un músico de Liverpool que había tocado en bandas como Cook the Books o Smaller, y que también aparecería posteriormente en la letra de otra canción de Oasis, específicamente en Be Here Now. Liam aseguró en su día que cantaría cualquier canción en directo menos esta. Alan McGee decía estar convencido que Dixie's Dinner era una vacilada para reírse de Blair y demostrarles que Noel podía escribir una canción como las del cuarteto londinense mientras dormía. Fue compuesta con una histórica Gibson Les Paul que Noel había conseguido de Johnny Marr, quien, a su vez, en su día había heredado del mismísimo Pete Townshend de The Who. De hecho, asegura que al componer la canción se inspiró en Reel Around the Fountain de los Smiths y las guitarras épicas de Neil Young. Noel y Bonehead habían discutido durante las sesiones de grabación y Gixie se llevó a Noel a que se calmara. Tras tomar unas cervezas, volvieron al estudio. Noel sacó de su funda la guitarra que le había prestado Johnny Marr y, según dice, la canción salió por sí sola, como por arte de magia, y como si estuviera dentro del instrumento esperando a que alguien la sacara a la luz. Para Noel, se trata de la mejor interpretación vocal de Liam. La letra hace referencia a una exnovia de Noel, Louise Jones, con la que tuvo una relación de 6 años de idas y venidas.
Married with Children tiene ciertos paralelismos con Slide Away, aunque sean canciones muy distintas. De hecho, es distinta del resto del álbum, porque tras la tormenta eléctrica de los 10 temas anteriores, Oasis acaba su primer disco con una canción acústica de atmósfera completamente íntima. Una intimidad que refleja a la perfección el entorno en que fue grabada, en la habitación de Mark Coyle, sentados en su cama él y los dos hermanos Gallagher. El título de la canción se inspira en la serie de TV de mismo nombre traducida como Matrimonio con hijos. Y es que, según Noel, cuando miraba la serie veía reflejada la relación que tenía con su novia. Una Louise Jones que fue la privilegiada primera persona del planeta que escuchó Live Forever, pero no le hizo demasiado caso. La letra reproduce una charla entre los dos, ya sea real o ficticia, inspirada en las madrugadas en que Noel estaba despierto escribiendo y tocando, mientras ella intentaba dormir. Definitely Maybe trasciende su época, y hasta el día de hoy, continúa siendo una obra atemporal que marcó la historia del rock y del Britpop. El sonido del álbum, caracterizado por sus riffs de guitarra, melodías pegadizas y la voz inconfundible de Liam Gallagher, captó la esencia de una generación. Antecedidos por el sombrío estilo grunge, la música de Oasis era una celebración de la juventud, que captaba el espíritu de una generación que se negaba a ser definida por la desilusión. Los críticos alabaron la habilidad compositiva y melódica de Noel Gallagher, sentando las bases para la evolución del Britpop y en donde se puede ver la influencia de Oasis en otras agrupaciones. Incluso, este álbum forma parte del listado de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos.